buenas tardes, mucho gusto. Soy Natalia Martínez, estudiante de octavo grado de la Universidad de Cundinamarca, sede Facatativá, y presento este podcast junto con mi compañera Mónica Galeano y mi compañera Andrea Jula. Es un placer para nosotras darles la bienvenida a este espacio donde compartiremos de manera explícita el tema a tratar, el cual es el sistema financiero internacional. Y sí, el tema se oye bastante extenso y quizá un poco difícil a la hora de manejar, pero la idea es tener un conocimiento más amplio del tema y cómo se maneja en el mundo actualmente. Los voy a dejar con mi compañera Mónica Galeano, quien es la persona que nos va a dar a conocer qué es el sistema financiero internacional, para qué nos sirve, porque realmente nosotros hemos escuchado este tema pero hacemos caso omiso y realmente como somos jóvenes, estudiantes, trabajadores, creemos que no nos incumbe o quizá que no nos importa. Pero realmente este tema es muy importante. Los voy a dejar con mi compañera Mónica. Adelante. Natalia, tienes toda la razón. Aprovecho este espacio para saludarlos. Buenas tardes, compañeros, oyentes, espero se encuentren muy bien. Bueno, como les venía comentando mi compañera Natalia, escuchamos en las noticias, en la radio, las redes sociales y demás medios que nos rodean acerca del sistema financiero internacional. Pero como realmente hacemos caso omiso a este tema tan importante y creemos que este tipo de temas no nos incumbe, ya que son temas para naciones y demás. Pero bueno, vamos al punto. Para poder entender qué es el sistema financiero internacional, debemos de tener claro tres conceptos. Estos son economía, capitalismo y globalización. Pero tranquilos, yo les vengo a recordar cada uno de ellos. Entonces empecemos a definir qué es economía. Se define como una ciencia que estudia las familias, las empresas y los gobiernos que organizan sus recursos para que alcancen, mejor dicho, en la base de la sociedad. Sin ella, las personas no tendrían ni idea cómo administrar sus ingresos y sus gastos. Como segundo tema importante, ¿qué es capitalismo? Este permite a las personas tener o poseer algunos bienes tangibles. Y por último, ¿qué es la globalización? Que es la creciente integración de las economías del mundo. En resumen de todo, es todo con todo. Con este breve resumen de lo que debemos de tener claro antes de definir qué es un sistema financiero internacional, ahora sí vamos al grano. Este es un conjunto de mercado e instituciones financieras que tienen como función canalizar los recursos de las personas o agentes con exceso de liquidez y prácticamente se los da a las personas que lo necesiten para finalizar sus proyectos de inversión, mejor dicho, le da la plata a la gente que necesita. Teniendo en cuenta lo anterior, queremos profundizar y los dejo con mi compañera Andrea Jula, que nos va a dar el orden de nuestro podcast del Sistema Financiero Internacional. Andrea. Muchas gracias, Mónica. Es un placer para mí estar con ustedes compartiendo este espacio. Realizamos este formato audiovisual para que cada uno de nosotros tengamos claros temas que quizás no son relevantes en nuestra cotidianidad, que quizás nos afectan, pero creemos que su causa es muy ajena al tema a tratar. En esta oportunidad seré la encargada de dar rumbo e iniciaré comentándoles que el sistema financiero internacional presenta dos componentes. El primero de ellos son los mercados financieros internacionales. El segundo son los organismos financieros internacionales y otros actores, lo cual nos llevan a desarrollar un mecanismo de cooperación internacional que es el objetivo del sistema financiero internacional. Todo esto es lo que genera un desarrollo económico y permite que los mercados fluyan. Se preguntarán, ¿por qué vamos a conocer la estructura? ¿Qué fin tenemos con todo esto? Antes de eso, quiero contarles que el sistema financiero surgió de la economía, de la globalización y el capitalismo, dado que en el mundo surgió la necesidad de facilitar el intercambio de bienes y servicios a nivel mundial. Aclarando por qué vamos a conocer su estructura, queremos que ustedes tengan presente que los países capitalistas querían desarrollar su economía y expandir sus mercados a nivel mundial, debido a que les generaba mayor productividad comparada con la que podían realizar en el país local, teniendo en cuenta que si producían eran de esperarse que obtuvieran mayores compras sobre los bienes o servicios que este país podía ofrecer a sus vecinos.
y con lo anterior se tenía por sentado que su economía iba a crecer prácticamente. Se tiene esto como estructura de la economía que actualmente viven los países y el mundo funciona de esta forma. Pero con esto solo estoy dando la introducción a nuestra presentación. Aparte de esta estructura de sistemas financieros que les estoy dando, también funciona y abarca de otras formas. Los dejo con quien dio la apertura de este espacio, con ustedes, mi compañera Natalia. Adelante. Muchas gracias, Andrea. Claro que sí. Como bien lo decía mi compañera, no solo de esta forma funciona el sistema. Ya les digo el porqué. El sistema financiero internacional también fue creado para ayudar a los países a la integración de los mercados, de sus mercados, como lo comentaba a manera de introducción mi compañera Mónica. Y bueno, ustedes dirán, ¿y eso de la integración de mercados con qué se come? ¿O qué tiene que ver? Pues les comento que esto se hace entre países y el fin es fomentar o es incentivar los llamados estándares de negociación, que básicamente lo que hacen es que se ponen de acuerdo dos o más países para negociar entre sí productos o mercancías que entre ellos mismos se puedan comprar. Son diferentes tipos de alianzas, por así decirlo, entre países para generar economía. Bueno, para tener presente y trayendo a memoria los componentes que nos comentaba nuestra compañera Andrea, para tener o dar claridad al tema, el primero de ellos son los mercados financieros internacionales. Dentro de ellos, o bueno, actualmente existen tres. Dentro de ellos, el primero es el mercado de capitales, el segundo es el mercado de divisas y el tercero es el mercado de derivados. Les voy a dar claridad de qué cosa les estoy hablando. Cuando hablamos del mercado de capitales, nos referimos a los sitios establecidos, ya sean físicos o digitales, en donde se ponen en oferta los medios de financiamiento. Esto en beneficio para el desarrollo de las empresas de un país. Continuamos con el mercado de divisas. En este existen la conocida oferta y demanda o de forma explícita la compra y venta de depósitos de monedas de diferentes países, que también se le conoce como las divisas. Las divisas es las monedas o las diferentes monedas extranjeras que existen, que estas a su vez se cambian para así lograr diferentes monedas. Tengamos presente que este mercado actualmente es muy reconocido. Ha dado mucho de qué hablar y por último, los mercados de derivados. Estos mercados de derivados es donde se intercambian instrumentos financieros derivados. Bien, nosotros queremos profundizar un poco más en el mercado de divisas. Y bueno, como les venía comentando, el mercado de divisas es el más grande del mundo, con un valor medio diario de 6.6 billones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Se le considera la columna vertebral del comercio internacional y la inversión a nivel global. Pero ustedes dirán que cuál es el fin de todo esto o por qué les comentamos esto en nuestro podcast. Bueno, ¿por qué les comento esto? Lo que quiero lograr es que ustedes como oyentes puedan entender un poco de todo esto que nos rodea, que con esto tengamos un conocimiento de qué es el mercado de divisas y bueno, como les decía, este facilita las operaciones de exportación, de importación que manejan nuestros países de residencia. Por decirlo así, también nos proporciona los medios de pago con los que se van a realizar las diferentes operaciones. Y pues digamos que este medio de divisas, digamos que sin este medio de divisas los países no podrían intercambiar sus bienes, sus servicios, su economía estaría limitada solamente al comercio nacional. Y pues realmente cuando los países empiezan a realizar sus exportaciones, se genera mucha más demanda, mucha más compra. Entonces esto es muy importante en el funcionamiento de un país. Pero bueno, nosotras nos preparamos y trajimos a una persona experta en el tema de mercado de divisas. Con ustedes les vamos a presentar a Gustavo Martínez, quien es una persona que trabaja en el comercio de las divisas.
Dando continuidad a lo que mi compañera Natalia Martínez anunciaba, a continuación va el señor Gustavo Martínez, egresado de la Universidad de La Salle de la carrera de Negocios Internacionales. Actualmente este varón trabaja y se relaciona con el mercado de divisas y tiene claridad en el manejo de la moneda Bitcoin. Por estas razones, él es el invitado especial del día de hoy. Muy buenas tardes, muchachos. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, la idea de este video es compartir algo de nuestra experiencia que nosotros vivimos en nuestro ámbito laboral. Como ustedes vienen comentando el tema de los mercados de divisas, quiero empezar por comentarles uno de los datos más relevantes que nosotros tenemos. Nosotros manejamos 3 trillones de transacciones en un solo día. Realmente es una demanda altísima. Quienes trabajan, quienes tenemos la oportunidad de trabajar en este ámbito laboral, conocemos personas a nivel mundial. Es algo que nosotros podemos manejar allí, por lo que es un mercado pues mundial. También es un mercado que se maneja a las 24 horas y dentro de esto 3 horas que son muy importantes, que son claves, los cuales corresponden a Londres, Tokio y New York. Y este se encuentra dominado por pares. En primer lugar se encuentra el eurodólar, la libra esterlina y el yen. Pero debo aclararles que es un par. Cabe la redundancia tener claridad de esto. Quiere decir que si compro una divisa, estoy vendiendo otra divisa. A eso hago referencia cuando estoy hablando de un par. Si compro un dólar, estoy vendiendo un euro. Si compro un yen, estoy vendiendo libras esterlinas. De esta forma funcionan los llamados pares. También se encuentran más combinaciones de monedas, pero estas son las más relevantes que tú vas a encontrar en las plataformas. También se maneja el tema de los PIB. Es la medida que existe en este mercado de divisas. El valor de cada PIB se equivale en la plataforma y fluctúa sobre $1 aproximadamente, y es un mercado muy profesional. El hecho de que sea fácil de abrir, porque pues relativamente en la nube y en las plataformas tú ves cada rato las publicaciones para poder abrir una cuenta. Se pueden encontrar cuentas a partir de $100 o en algunos casos con $300 en adelante. En este mercado no quiere decir que voy a triunfar. Es un poco complicado. Un 95% no lo logra. Un 5% pues lo lograrán, y algo que tiene esta plataforma es saber negociar y tener los recursos para realizar estos procesos. Al igual que la plataforma te va a ayudar con los valores del manejo de la misma. Debemos revisar este tipo de cosas por lo menos cada hora, ya que esto es un valor pues cambiante. Las divisas están subiendo y están bajando, entonces de esto depende estar pues revisando los valores que allí tenemos. Bueno, pues con esto quería darles a conocer un poco de la forma y cómo pues funciona y como la forma de operar que nosotros trabajamos en cuanto a divisas de nivel mundial, como les comentaba inicialmente. Es un placer para mí. Muchas gracias, muchachas, por este tiempo, y pues espero que esta información sea pues de ayuda para ustedes. Bueno, dando como continuidad a este tema que es tan importante y hemos abordado con tanta diligencia, vamos a comenzar a hablar de un tema que es clave, que son los organismos internacionales. Dentro de ella podemos encontrar dos, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Este tiene como principal función que es asegurar la estabilidad del sistema internacional, en la cual esta promueve la estabilidad financiera y la cooperación monetaria internacional. También una de ellas es que busca facilitar el comercio internacional, promover el empleo y el crecimiento sostenible para reducir la pobreza. Dos, también podemos encontrar que da asistencia financiera a sus raíces miembros para dar margen de maniobra para corregir sus problemas de balanza de pagos. En el Banco Mundial podemos definir lo que es que constituye una asociación mundial única, donde trabaja 5 instituciones en búsqueda de soluciones sostenibles para reducir la pobreza.
y generar prosperidades compartidas en los países de gran desarrollo para respaldar a los gobiernos en sus esfuerzos para reducir la pobreza e impulsarlos para la prosperidad. Ofrecen también instrumentos de financiamiento y productos bancarios según el requerimiento de cada país. Como mi compañera Mónica nos mencionaba, los anteriores organismos son promotores de mecanismos de cooperación internacional, dado que brindan a través de convenios, acuerdos o tratados, promover el desarrollo económico por medio de recursos financieros y técnicas para programas y proyectos, y otras actividades destinadas al desarrollo económico. La cooperación internacional puede verse como un objetivo inquebrantable de política exterior. Como los organismos internacionales brindan apoyo financiero a los países miembros con el fin de promover el desarrollo económico, estos países deben ajustarse a una serie de condiciones que influyen directamente en sus políticas económicas internas para que puedan dar el cumplimiento al crecimiento económico. Bueno, teniendo en cuenta que nuestra compañera Mónica nos habló de los organismos internacionales, entonces vamos a tomar el primero, que es el Fondo Monetario Internacional. Y con este tenemos una noticia que fue relevante para nosotros como país Colombia, ya que en este Fondo Monetario Internacional ellos elogiaban las reformas sociales de Gustavo Petro y la solidez de la economía colombiana, de lo cual dijo que está en una transición hacia una trayectoria de crecimiento más sostenible, de lo cual digamos que este informe anual lo brinda el país y en este se pronunció de la siguiente manera: los riesgos a la baja prevalecen y son elevados, pero los fundamentos económicos, las políticas y los marcos de las políticas de Colombia son sumamente sólidos. Y esto fue lo que dijo el Fondo Monetario Internacional acerca de lo que está viviendo nuestro país actualmente. Y nos dice que estos apuntan a la resiliencia del país, señaló. El Fondo Monetario Internacional también resaltó que nuestra economía colombiana creció en un 7,5% en el 2022. Este resultado que calificó como uno de los más dinámicos entre las economías emergentes. Digamos que aunque la inflación para este año, que fue en febrero más o menos, se situó en un 13,3%, que es un dato que se da interanual. Y como les decía, este fue en febrero. Y el déficit de cuenta corriente pasó a ser equivalente a un 5,6% del Producto Interno Bruto en el 2021, al 6,2% en el 2022. Digamos que esas fueron las conclusiones realizadas por una visita que tuvo Colombia del Fondo Monetario Internacional, unos socios del Fondo Monetario Internacional, a mediados de febrero de este año, cuando recomendó a Colombia que mantenga las políticas contractivas que buscan reducir la inflación y los desequilibrios de las cuentas externas. Dando continuidad a la noticia, según el Fondo Monetario Internacional, las políticas macroeconómicas restrictivas que el país aplicó el año pasado y que se espera que continúen con esta, facilitan que la transición hacia un crecimiento más moderado en los próximos años esté en fríamente que la economía a su vez le permita que la inflación alcance el nivel fijado como meta por el Banco Central a finales del 2024. Es decir, que el 3% se reduzca gradualmente y el déficit en cuenta corriente a su promedio histórico, que es aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto. Claro que sí, Mónica. Y no solo esto, el Fondo Monetario Internacional también alertó al país sobre el impacto que puede tener la coyuntura externa sobre la economía debido al endurecimiento de las condiciones financieras mundiales que podían ser más acentuadas de lo previsto, con repercusiones negativas sobre los precios de las materias primas, las salidas del capital y la demanda interna. También influye los riesgos internos. En este punto, los directos del Fondo Monetario Internacional
dieron muy positivamente los objetivos de la reforma de la salud, las pensiones y del mercado laboral que fueron presentadas en las últimas semanas al Congreso de la República por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Hicieron énfasis en que estas deben ejecutarse de forma prudente y al mismo tiempo preservar la estabilidad fiscal y financiera. Para el Fondo Monetario Internacional, el acuerdo de 2 años que fue aprobado para nuestro país en abril del año pasado, que incluye una línea de crédito flexible, que es más o menos aproximadamente de 9.800 millones de dólares, proporciona reservas externas adicionales frente a escenarios de riesgos externos de modo precautorio, lo cual afianza la ya sólida resiliencia de Colombia. Digamos que tras el conocimiento del informe que presentó el Fondo Monetario Internacional, el presidente Petro, en su cuenta de Twitter, agregó que el Fondo Monetario Internacional respalda las formas sociales presentadas y la política económica del gobierno. Digamos que esta es noticia del Fondo Monetario Internacional y ahora se presenta del Banco Mundial. Y en este del Banco Mundial vamos a, digamos que, a realizar las denominadas reuniones de primavera. En este caso, estas reuniones de primavera es donde se reúnen y hablan de la recuperación económica mundial que digamos que se está dando, pero no a la velocidad que ellos esperan, ya que después de la pandemia la economía digamos que ha ido evolucionando, pero muy poco. Digamos que no es antes de que la economía fluctuaba en todo momento, no. Ahora la economía es un poco más lenta para pues poderse rehabilitar, por decirlo así. Y pues de hecho el Fondo Monetario Internacional nos hablaba que el mundo como tal va a crecer un 3% en los próximos 5 años. Nos comentaba la presidenta del Banco Mundial que este crecimiento se está dando de forma divergente. O sea, es decir, que hay mayor distancia entre los países ricos y los países pobres, lo cual genera gran preocupación. Y por último, no menos importante, daremos a conocer un poco de aquellas crisis que se pueden llamar mundiales y aunque afectan, traen repercusiones en el sistema financiero internacional. Como tema puntual se toma el banco Silicon Valley, el cual es un banco especializado en startups y empresas de tecnologías, el cual hace próximamente 2 meses fue intervenido tras haber anunciado que había alcanzado un 81% de pérdidas. Perdió casi 2.000 millones de dólares en la venta de activos para no quedar liquidada esta misma empresa. Se preguntan qué repercusiones trae la caída de este banco al sistema financiero internacional. Primero, las acciones de los bancos de todo el mundo han sufrido fuertes pérdidas. Los 4 primeros bancos de Estados Unidos perdieron un valor de 50.000 millones de dólares y los principales afectados con estos son las empresas llamadas startups. Bueno, dentro de estas empresas que maneja el banco Silicon Valley, se encuentran, por ejemplo, Apple, Google, Facebook y Tesla, que todos sabemos que son empresas, bueno, son las empresas de tecnología más grandes del mundo. Y estas, digamos que la caída de este banco las golpea y por lo tanto golpea las bolsas europeas, las bolsas asiáticas y genera la incertidumbre de la crisis que hubo en el 2008, que también fue la caída de un gran banco estadounidense. Entonces, con esto queremos dar por finalizada nuestra podcast, ya que queríamos que ustedes tuvieran en cuenta, tuvieran el conocimiento de qué es el sistema financiero internacional, cuáles son sus organismos internacionales que lo componen y todo esto que nos afecta de una u otra forma, ya que como al inicio lo veníamos comentando, nosotros como jóvenes creemos que no, pero realmente sí, ya que afecta nuestra economía, nuestros países y pues nosotros dependemos de la economía que fluctúa diariamente en el mundo. Entonces, digamos, si el dólar se cae, pues va a afectarnos a nosotros como Colombia.
a nosotros como trabajadores. Entonces digamos que este es el sistema que se maneja monetario internacionalmente. Espero les haya gustado nuestro podcast. Fue un placer para nosotras darles a conocer este espacio y espero nos apoyen mucho. Y no sé qué palabras tenga mi compañera Mónica para ustedes. Claro que sí. Finalizando este podcast, nosotros queríamos dejarle una recomendación que es darle like, por favor inscríbase. Vamos a tener muchos más videos explicando, dando al tema como tal y para que ustedes también se enriquezcan con conocimientos claves que son muy importantes. Y claro, como ustedes, bueno, decían, o como creemos que estos temas quizás son aburridos y que son viejos, pero la idea es interactuar de manera que podamos tener personas jóvenes como nosotros que ya estén interactuando en el mundo y que estén trabajando en este tipo de sistemas, que no solamente nos quedemos en una burbuja, sino que vayamos mucho más allá y tengamos claridad en estos temas. Muchísimas gracias. Gracias.